El sábado fue recluida y hoy quedó en libertad. Nos referimos a Mariel Solís, una estudiante de la UNAM, señalada como cómplice del asesinato del profesor de la máxima casa de estudios, Salvador Rodríguez, en 2009. Mariel fue puesta en libertad luego de que el Ministerio Público desistió de continuar con la acción penal en su contra. El procurador de justicia capitalino, Miguel Ángel Mancera, confirmó que se retiraron todos los cargos que se imputaban a la joven, tras considerarse que no había pruebas suficientes en su contra. Esto gracias a los testimonios de familiares y amigos de Mariel, que pusieron en entredicho que fuera la misma persona que aparece en el video de una sucursal bancaria y en el que supuestamente participa en los delitos contra Salvador Rodríguez. En otras cosas, a partir del próximo 25 de julio y hasta el 2 de agosto se va a recibir la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que busca conocer la situación de los migrantes en México. Será la segunda de Felipe González, relator para trabajadores migratorios y miembros de sus familias. Los representantes del organismo internacional se van a reunir con autoridades federales, estatales y locales, además de funcionarios de organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y trabajarán en el Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas. Ayer el Ejército pidió al Congreso de la Unión que agilice la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, porque sus miembros no gozan de un marco legal que blinde su participación en la lucha contra el crimen. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se pronunció por incluir el fuero militar en la discusión de dicha ley, luego de que la Suprema Corte de Justicia abrió la posibilidad de juzgar a militares bajo la justicia civil en algunos casos. Los legisladores de diferentes partidos opinaron que este es un avance en materia de derechos humanos. Y en la discusión del paquete económico para 2012, legisladores del PRI, PRD y Partido Verde buscarán la desaparición del impuesto empresarial de tasa única, el IETU, y por bajar la tasa del IVA, toda vez que la Secretaría de Hacienda ha dicho que ya se superó la crisis en el país. El coordinador de los senadores del Partido Verde, Arturo Escobar, anunció que se opondrán a la permanencia del IETU, y el líder del Senado, Mario Fabio Beltrones, expresó que en cuanto el Ejecutivo Federal entregue el paquete económico, el PRI insistirá en una reforma hacendaria integral. Desde Madrid, el expresidente del gobierno español, Felipe González, aseguró que de cara a los comicios presidenciales del 2012 en México, el principal adversario del PRI es el mismo tricolor, pues todo apunta a que en las próximas elecciones resultará ganador. También arremetió contra la izquierda mexicana, a la que acusó de haber desaprovechado la oportunidad de ofrecer a la sociedad una plataforma moderna y progresista, y señaló que esa corriente política no está articulada. El líder nacional del PRI, Humberto Moreira, pidió a sus militantes y sectores esperar los tiempos del partido y constitucionales, es decir, hasta noviembre, antes de arrancar con las precandidaturas para la presidencia de la República. Moreira anunció que el 23 de julio habrá un Consejo Político Nacional para renovarlo y cumplir con los estatutos del partido, y este mismo consejo será el que autorice el método para seleccionar al candidato que contenderá por la presidencia de la República y los cargos públicos en disputa para el 2012. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, inició en Tecámac, Estado de México, una gira que contempla diversos actos a casi 2 meses de que termine su administración. El mandatario llamó a seguir trabajando con respeto a las diferencias en el cambio de gobierno y prometió que el 20 de julio próximo entregará el compromiso 600 de los 608 que firmó ante notario público durante su campaña a la gubernatura. Vamos a dar un breve recorrido por la información más relevante del ámbito nacional. En agosto entra en vigor el acuerdo con el cual la PGR establece las disposiciones en materia de intervención de comunicaciones privadas, así como para la solicitud de datos e información a fin de prevenir y sancionar delitos en secuestro y telecomunicaciones. Funcionarios públicos podrán solicitar datos a empresas privadas. Amnistía Internacional aseguró que a consecuencia del fallo histórico de la Suprema Corte para que militares sean juzgados en tribunales civiles, la PGR debe asumir ya su responsabilidad y abrir las investigaciones contra castrenses vinculados a violaciones a derechos humanos. Además, pidió concretar una reforma al sistema de justicia militar. Al sur de California, autoridades estadounidenses arrestaron a 26 personas relacionadas con la organización denominada Mafia Mexicana, supuestamente involucradas en el delito de tráfico de droga, extorsión y asesinato. Más de 500 agentes ejecutaron el operativo ayer. Y en una operación coordinada entre España, Holanda y Estados Unidos, se logró desarticular una red internacional dedicada al tráfico de droga desde Sudamérica a Europa, en la que están involucrados cárteles mexicanos como los Zetas. En este operativo quedaron detenidas 45 personas.
Alejandro Encinas realizó actos anticipados de campaña en la búsqueda por la gubernatura del Estado de México. Así lo determinó el Tribunal Electoral mexiquense. Que me permitan ser el ex candidato a la gubernatura del Estado de México, Alejandro Encinas, incurrió en actos anticipados de campaña. Así lo determinó el Tribunal Electoral mexiquense. El órgano jurisdiccional señaló que el pasado 3 de abril, el perredista realizó propuestas de gobierno en un acto público llevado a cabo en el municipio de Ecatepec, mismas que coincidieron con la plataforma que registró para contender por la gubernatura mexiquense. Alejandro Encinas deberá esperar la decisión del Instituto Electoral de la entidad, el cual determinará la sanción para el militante del Sol Azteca. En Chalco, Estado de México, vecinos de la comunidad de Santa María Huexoculco detectaron una grieta de casi 500 metros de longitud, 5 metros de profundidad y medio metro de ancho. La falla fue descubierta luego del deslave del miércoles 6 de julio en el poblado de Santa María Huexoculco, como ya le dijimos, que dejó daños en 345 viviendas. Desde ayer, autoridades locales trabajan en rellenar la hendidura y mientras se llevan a cabo estos trabajos, permanecerá cerrada la carretera Chalco-Miraflores. Nuevamente, Veracruz se ve afectado por las lluvias, ahora en la zona de Perote, donde al menos 450 viviendas resultaron dañadas en las comunidades de El Sabinal, Justo Sierra, Pedregal y Mirador. Y en Poza Rica, ante la crecida del río Cazones, elementos de protección civil evacuaron a 300 familias que fueron canalizadas a albergues temporales, ya que el afluente superó su nivel crítico por 70 centímetros. La situación fue causada debido a la llegada del disturbio tropical 97 a la zona. Y bueno, tomen sus precauciones porque las lluvias van a continuar, y es que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, informó que la onda tropical número 8, así como una línea de convergencia y la afluencia de humedad, continuarán generando potencial de tormentas intensas a torrenciales en algunas regiones del país. Advierte que se mantiene la onda de calor sobre el norte y noroeste del territorio. También habrá nublados con lluvias de fuertes a intensas, con actividad eléctrica y granizo en el centro, oriente y sur del país. Nuestro país tiene una de las tasas más altas de alumnos reprobados en educación básica, según reveló un estudio difundido ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. De acuerdo con el documento, 21.5% de los estudiantes de 15 años aseguró haber reprobado al menos un año durante su paso por educación básica obligatoria. Y esto coloca a nuestro país en el lugar 49 de 66 que aplicaron la prueba PISA 2009. Sin embargo, de acuerdo con los propios datos de la OCDE, nuestro país está mejor que Argentina y Colombia, ambos con niveles de casi el 34% de reprobados. En contraste, Japón, Corea y Noruega no tienen alumnos que reprueben. El traslado de exámenes de competencia para maestros de educación básica será resguardado por elementos de seguridad. La Secretaría de Educación Pública pidió ayuda a las autoridades para resguardar el traslado de los exámenes para maestros de educación básica y que llegue sin ningún percance a las respectivas sedes donde se aplicarán. En los talleres gráficos de México se mostró el proceso de seguridad que se ha implementado en la empaquetación de las cajas en las que serán transportados los exámenes, los cuales contarán con diversos sellos de seguridad para prevenir cualquier intento de apertura. En total se cuenta con 9.155 aplicadores que realizarán 24 tipos de exámenes, y el proceso será grabado en las diferentes sedes para cerciorarse que sean realizados de acuerdo a lo previsto. Los exámenes serán aplicados a 141.150 aspirantes y serán repartidos en las diferentes capitales del país y en 9 destinos adicionales, entre ellos Tampico, Reynosa, Tijuana, Puerto Vallarta y Torreón. Desde la Ciudad de México, para UNO Noticias, Jesús González. Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal atendió 381 casos de bullying durante el ciclo escolar 2010-2011, de los cuales confirmó que el 89% se trataba de acciones de acoso real contra estudiantes de primaria y secundaria. De acuerdo con las denuncias atendidas, 73% de los casos se dieron en escuelas públicas y 23% en privadas. Los habitantes de la delegación Gustavo Amadero recurrieron más a este servicio de denuncia, seguido de Iztapalapa y Coyoacán, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Asimismo, el 95% de las llamadas son del Distrito Federal y 3.6% del Estado de México. Y para despedirnos tenemos algo bueno que contar. El Instituto Nacional de Antropología e Historia sabe bien cómo aprovechar las herramientas de Google, con quien lanzó la convocatoria para el tercer concurso nacional Pon a México en el Mapa, cuyo objetivo es mostrar las habilidades en el modelado en 3D para recrear el exterior de una edificación arqueológica o histórica bajo custodia del INAH, misma que será colocada en Internet. La convocatoria cierra el 15 de agosto y los interesados deberán registrarse en el portal www.mexicoenelmapa.com.mx.